Pablo Pinó es doctor en Educación de la UBA, es profesor, es titular regular de la Cátedra de Historia de Educación Argentina y Latinoamericana y de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas número 2, Mariano Acosta. Ha publicado diversos libros y trabajos en revistas nacionales y extranjeras como autor, coautor y director en temáticas de historia, teoría y política de la educación. Bueno, yo voy a empezar agradeciendo la invitación y contando que me engañaron. Ella me engañó. Supuestamente era a venir a una charla con estudiantes, una cosa más informal, y esto agradezco, pero quiero que sepan, estoy un poco nervioso de estar aquí arriba, estuvimos negociando hasta 5 minutos, iba abajo, iba arriba, bueno, quedamos acá arriba por la filmación, no te rías tanto, no me parece bien. Pero bueno, quiero que, nada, esta cuestión donde veía también que me precedieron Carlos Escliar, Darío Zeta, digo, también como, wow, ¿no? Estoy un poquito nervioso. Y estoy contento de estar acá por un par de motivos. Me acordaba hace un poquito, hace unos años, estuve acá en la lucha por los 29 institutos. Hicimos un interesante... Yo creo que nunca había venido todavía aquí abajo al auditorio del Joaquín. Vine por primera vez aquella vez. Entonces recién me acordaba haber estado acá con el auditorio lleno, en aquel acto importante. Supongo que muchos de ustedes tal vez lo recuerdan o saben que estuvimos aquí en esta lucha que seguimos manteniendo y que no me cabe duda que en cierta forma estas jornadas que están organizando tiene que ver con eso también, ¿no? Se inscribe en estas jornadas de lucha. Cuando Laura me invitaba a hablar de estas jornadas de filosofía y pedagogía, ¿no? Me pareció interesante venir a contar esto. No es una conferencia, sino algunas ideas sueltas, alguna cuestión que estamos pensando, desde un espacio vinculado con terciario. Recién me presentaban, yo trabajo en la UBA y trabajo en la Escuela Normal Superior número 2, Mariano Acosta, donde tengo que salir ahora corriendo para allá. De hace muchos años, soy egresado de ahí, me quedé trabajando, y entre otras cuestiones que hago en la escuela, está la idea de un espacio curricular, actualmente el Seminario de Trabajo Docente, hace unos años el Seminario de Trabajo y Rol Docente, que tiene que ver con lo que quiero contarles que en algún lado abordamos en ese seminario, que se piensa como seminario. A mí me gusta decir que yo hago más que nada historia de la educación, pero una historia de la educación en un diálogo. Por ahí vino a escucharme además el querido amigo Marcelo Mariño, sé que lo voy a meter a Marcelo en estas lides. No, una historia, está Silvia Vázquez, digo, la verdad, además me gusta mucho eso, me encontré con mucha gente conocida recién, eso me ayudó a ponerme más tranquilo y más nervioso a la vez. Pensar un poco desde la historia, en tanto y en cuanto, bueno, el abordaje histórico para cualquier problemática, con dos premisas. Uno, ¿no? El abordaje histórico como una forma de evitar las respuestas tecnocráticas, ¿no? La historia como una respuesta ante la tecnocracia, ante la idea de la copia o de Singapures o Finlandias o ideas de funcionar, digamos, la idea de la historia como una forma de poder pensar en otra clave las cuestiones tecnocráticas, y en otro, la historia en tanto y en cuanto el relato del tiempo, ¿sí? Pensar en el tiempo, ¿no? Vieja cuestión, Brodel, ¿no? Broch, aquella historiografía francesa, ¿no? El objeto de estudio de la historia no es el pasado, sino el tiempo, ¿no? Dejemos el pasado para anticuarios, para melancólicos, para nostálgicos. Entonces, en esa idea, entonces una historia que en un diálogo muy continuo con la teoría y con la política. ¿Sí? Una idea donde pensar un campo de encuentro entre historia, teoría y política, donde podemos romper las disciplinas y, en cierta forma, este seminario de trabajo docente que les cuento va en esta idea, ¿no? Al armarse a través de un objeto y no tanto de un campo disciplinar, nos va a habilitar a hacer estos cruces. En cierta forma también, historia, teoría y política es otra forma de pensar el tiempo, pensar el pasado, tal vez más vinculado a la historia, pensar el presente, ¿sí? Tal vez más vinculado a la teoría, y pensar el futuro más vinculado a la política, ¿no? Obviamente que todo esto se mueve, inmediatamente terminamos de armar este cuadrito y hay que tirarle agua para que se rompa, se difunda, ¿no? Para que no quede como un conjunto de cajas, pero en cierta forma historia, teoría y política, pasado, presente y futuro se juegan para pensar esta cuestión. Este seminario de trabajo docente que les cuento ahora fue en algún lado una vieja lucha, vieja pelea, cuando se hicieron los cambios de plan de estudio en el 2001, 2002, imagínense el contexto también del país, el contexto de la ciudad, cuando finalmente se logró que la ciudad de Buenos Aires abandonara
los planes de estudio de formación docente que venían de Onganía, que ya cumplían de la terciarización, ¿no? Que eran planes más cortos, de 2 años, donde yo me formé, ¿no? Con mucho peso del modelo conductista, mucha planificación, conducción y evaluación de los aprendizajes, mucho bolio de Coles, mucho Gagné. Si los que están sonriendo se les marca la edad, les cuento, los que les sonó lo que conté, hay una marca etaria. Y se pudieron poner otros espacios, se pudo ampliar la cuestión, y entre otras cuestiones estuvo el seminario de trabajo y rol docente. Había una cierta cuestión en el debate académico de formación docente. Yo trabajo muy cercanamente con Alejandra Virgin, probablemente la conozcan a Alejandra, digamos, compartimos la pasión sobre pensar las temáticas de formación docente, y se planteaba la necesidad de que hubiera un espacio de formación en el cual los futuros docentes, los futuros compañeros, los futuros colegas, pensaran qué es esto de ser docente. Nos detuviéramos a pensar un poquito qué es esto de ser docente en modalidad de seminario, para que no sea una cuestión de explicaciones, ¿no? Que estuviera al final de la carrera relativamente, o sea, que no fuera al comienzo como un decálogo del, ¿no? Creo en los saberes previos del alumno, creo que la evaluación es continua y permanente, que no fuera un decálogo sino un espacio de reflexión, que tuviera ya después de vinculación con la práctica para poder dar cuestión. Y se armó este seminario que se llamó Trabajo y Rol Docente, con esa categoría rol, que era una categoría complicada, ¿no? Uno tiene un sesgo, si quieren, conductista, qué es eso del rol, qué es esto fuera del trabajo. Pero a mí me gustaba cuando se pensaba, porque intentaba tensar un poquito la categoría de trabajo, que es lo que quiero hacer acá, ¿sí? Tratar de ver un poquito ese trabajo docente. Y cuando los planes de estudio fueron modificados por el macrismo, se le puso el nombre Seminario de Trabajo Docente, lo cual uno puede ver como un avance en esta idea de, bueno, volver a recuperar la idea de que esto es un trabajo. Pero si ustedes leen los contenidos mínimos, están hechos por una RT, ¿sí? Lo que explica es cómo los riesgos de trabajo, cómo hacer un formulario, digamos, hay una cuestión donde se produjo en los contenidos mínimos una reducción del trabajo, de la categoría, de la compleja categoría trabajo, ¿no? De la categoría de trabajo docente, a casi un ejercicio de un empleo. O sea, perdió un poco, o sea, toda esta vinculación que podemos pensar con la filosofía, con la pedagogía, en cierta forma quedaba muy desdibujada en esta idea. Entonces, cuando trabajamos con el seminario, con los alumnos, sí queremos volver a recuperar estos vínculos con la filosofía, con la pedagogía, con la literatura, y trabajamos con un poco lo que está en el nombre de esta mal llamada conferencia, ¿no? Con Alejandra Virgen, como les contaba, hace un tiempo tratamos de pensar como una categoría para tratar de definir qué es ser docente, ¿sí? Ponernos clásicos, poner un sujeto, poner un verbo, poner un objeto directo. Entonces nos gusta definir al docente como un trabajador de la transmisión de la cultura, ¿sí? Pensar un sujeto, un trabajador, definirnos como trabajadores, pensar una acción, la transmisión, y pensar un objeto, la cultura, pero lo que nos proponemos, lo que queremos hacer, lo que quiero comentar con ustedes aquí, es que no pensarlo como un Twitter, no una definición y vamos a otra, sino tratar de ver cómo es, si quieren en clave filosófica más rizomática, cuando decimos trabajo, qué es todo lo que estamos diciendo, qué es todo lo que no estamos diciendo, con quién estamos discutiendo, con quién no, o sea, armar la categoría, ampliar la categoría enormemente, no resumirla a, insisto, un Twitter a 140 caracteres, sino ampliarla, discutirla, mirarla. Lo mismo con la operación de transmisión y lo mismo con la categoría de cultura. ¿Sí? No mirarlas como definiciones cerradas, ¿no? Sino ampliarlas, discutirlas, verlas, cómo se vincula estas tres cuestiones, cómo se vincula trabajar, transmitir y cultura. ¿Sí? Entonces, quiero entrar por este lado, ¿no? Vamos a tratar de ver, bueno, cómo pensamos esta idea. Cuando pensamos de trabajo docente, ¿no? Esta idea, bueno, el docente como un trabajador, el trabajo como la idea de la formación de la cuestión humana, y hay un debate, esto que recuperaba de rol, que es, uno puede ver que avanzaron por distintos lados, la idea de una cierta limitación, y acá voy a debatir con algunos, y para eso venimos, a cómo aportó, qué pasó cuando dejamos de pensar la especificidad del trabajo docente y lo vemos como un trabajo más. ¿Sí? Esta idea de, bueno, efectivamente, hay algo, parto de la hipótesis de que hay algo específico en el trabajo docente, es un trabajo, no puedo pensarlo fuera del resto del mundo del trabajo, pero hay algo específico. ¿Y qué es lo que a mí se me colaba cuando uno viene a discutir estos temas con digamos, la categoría vocación?
La categoría vocación a mí me molesta, a todos nos molesta, no nos gusta, sabemos por qué está mal, uno no nace para tal, queremos recuperar la idea de que docente no se hace, docente se hace, hay una cosa religiosa, o sea, todos sabemos las críticas que rápidamente le podemos... El maten al maestro me mata a mí, ¿eh? Como es fuerte hablar con un cartel que diga maten al maestro. Y que encima como el Rocky Horror, parece el Rocky Horror Picture Show, ¿no? Pero ahora se mueve. ¿Eh? Ahora se Mientras no chorree, o mientras no pasen al acto, digamos. Decía, la idea esta de vocación que nos molesta, no me voy a sumar con esto, pero sí escuchar que hay algo que se está diciendo un plus, ¿no? Yo estuve trabajando hace un tiempo tratando, probablemente ustedes conozcan la colección de historia de la educación argentina que dirige Adriana Puigros, hace muy poco salió el capítulo 9, donde tratamos de trabajar del 85 al 2015, yo trabajé formación docente con esta cuestión, investigando esta idea, ¿no? Ahí tratábamos de plantear como tres dimensiones para pensar el trabajo docente, ¿no? Por un lado, lo que sería la formación inicial, ¿no? El momento en el cual uno adquiere el título para el ejercicio profesional, ¿no? Esta idea de que docente no se nace, docente no se hace, no se nace, docente se hace, y hay que concurrir a una institución como acá a obtener los saberes. La formación permanente, la formación continua, a mí me gusta decir la formación en ejercicio, ¿sí? Lo que tradicionalmente era la capacitación, el perfeccionamiento, el reciclaje, ¿no? Esta continuación de la formación en el momento del ejercicio y las condiciones laborales, ¿no? Tratamos de armar la categoría, ¿no? De la formación docente pensando en formación inicial, en formación en ejercicio, que es como me gusta llamarla a mí, ¿sí? Y las condiciones laborales docentes. Y lo que yo veía, una cuestión donde un efecto de la terrible década del 90 del neoliberalismo, en aquellos discursos, en aquellas investigaciones, que se planteó esta idea muy fuerte de una denigración del trabajo docente, de quiénes éramos docentes, de quiénes pensábamos como docentes, y se quitó todo como el aura, diría Benjamin, el plus que tiene la tarea docente, ¿no? Si hacemos historia y uno mira a aquellas viejas normalistas, las que trajo Sarmiento, no todo el discurso de aquellos grandes maestros, eran estos docentes que estaban convencidos de que en cada una de sus clases se jugaba el futuro de la humanidad, ¿sí? Si lograban que sus 25 alumnos aprendieran casos de factoreo, el futuro de la humanidad se jugaba en eso. Exageraban, ¿sí? Había un exceso tal vez de egocentrismo, pero lo que uno puede ver que en la década del 90 fue muy efectivo en eso arrasarlo, ¿sí? En volver a la idea de que limitar el trabajo docente a una forma de llegar a fin de mes, lo cual está muy bien. Está fuera de discusión, que es necesario, hay que pelearlo, y estamos actualmente en paritarias tratando de conseguir sueldos un poco más dignos de los que tenemos. Lo que estoy tratando de plantear es que se llevaron un plus que estaba atrás de la vocación y que a mí me gusta recuperar, y lo estoy pensando como el orgullo. De volver a recuperar la categoría, el orgullo de enseñar. Me parece que hay un desafío que tenemos que volver a recuperar, el orgullo de enseñar, ¿no? Estoy tomando la categoría orgullo, obviamente, de las luchas de las minorías, ¿sí? Esta idea de, algunos dicen, ¿no? El pride inglés. Algunos dicen que más que orgullo debería haberse traducido como dignidad, que también puede ser más lindo, pero me parece que ahí tenemos un desafío del trabajador que se enorgullece de su tarea, que cree que lo que hace no es solo una forma de ganarse dignamente la vida, lo cual está muy bien y es innegociable, sino hay un plus más, que en cierta forma en lo que se hace se juega el destino de la construcción de una sociedad más justa. Y creo que realmente el neoliberalismo planteó este discurso de que, por un lado, los docentes estaban totalmente desactualizados, no sabían, ¿no? Currículum presente, ciencias ausentes, los maestros. Hay una cantidad de producción académica donde, creo que sin la intención, pero la academia fue funcional a decir que, bueno, la formación docente estaba muy mal, no correspondía, estaba secundarizada, que hizo que se arrasara este plus que tenía el normalismo y que yo quiero recuperar con la categoría orgullo. Me parece que tenemos un desafío en volver a plantear el orgullo de ser docente, ¿no? Volver a plantearlo como, ¿y qué es el orgullo? Yo estoy contento porque creo que lo que yo hago construye sociedades más justas. Logra que en cierta forma la vida de mis alumnos y alumnas sea mejor. Digamos, y esto que, insisto, constituyó el normalismo y produjo barbaridades, creo que hoy la posición exactamente contraria es complicada. Hay que volver a pensar el tema del orgullo de la tarea. Este plus que está en el trabajo, que no se explica exclusivamente como un trabajo en tanto y en cuanto a la obtención de un salario para llegar a fin de mes, que lo vuelvo a decir, es innegociable, ¿sí? Entonces,
Si ustedes miran, a mí me parece que, lo hablábamos con Laura recién, estamos en un momento de cambio de plan de estudios de la formación docente. Con el macrismo tenemos el espejo Unicaba, creo que hay que mirar mucho la experiencia Unicaba, métanse a mirar la propuesta curricular de Unicaba, creo que ahí nos va a jugar un espejo. Y si ustedes miran, un dato que no es menor, la materia, lo que sería el seminario de trabajo docente que estoy contando, este momento de reflexión, lo llaman seminario de profesionalización docente, ¿no? El concepto, la categoría trabajo, que hay que seguir recuperando, la vuelven profesionalización. Hagan este ejercicio, métanse a mirar el plan de estudios de Unicaba. Y ahí uno puede ver por dónde van, ¿no? Yo doy Historia y Política de la Educación. Historia y Política de la Educación en Unicaba es la única materia que solo se puede hacer virtual. Las demás pueden ser virtuales o presenciales. La historia y la política solo virtual. ¿Sí? Es como un dato muy interesante, ¿no? No está bueno que nos juntemos, viva la virtualidad, venimos de la pandemia, hay que reflexionar, ¿no? Pero que esa materia sea la única que se establece esto, bueno, el trabajo hablan de la profesionalización. Digamos, estamos hablando de esta lógica liberal, miren las imágenes de Unicaba, miren las imágenes de quiénes son los alumnos a los que se interpela y demás, y esta profesionalización que aparece como esta idea de profesión liberal, que empieza a aparecer. De todas maneras, me parece a mí que la idea de profesión, en algún lado también tenemos que recuperarla para pensar el trabajo, ¿no? La profesión lo que hace referencia es a, no en esta clave macrista, no en clave de profesionalización, no en clave en tanto, o sea, construyen la idea de profesionalización en contra de trabajador docente, con derechos laborales, etcétera. Sindicalista, exactamente, pero sí con la idea de hay un saber específico, ¿no? La profesionalización tiene que ver también con ser docentes, tener un saber específico con el cual no se nace, se adquiere, la formación, el debate. Hay algo de esta idea que también hay que recuperar. Podemos ir pensando trabajo, planteé la idea de orgullo, planteé la idea de es innegociable la idea de trabajo, pero esta idea de que es necesario ampliar la categoría de trabajo a estas otras dimensiones, ¿sí? Estas cuestiones de saberes específicos, a estas dimensiones de orgullo, dignidad, este plus que no se toma simplemente pensándolo como el modelo marxista duro de vendo mi fuerza de trabajo a cambio de un salario para extracción de plusvalía. Esto pasa, sí, pero no alcanza, no está explicando, hay algo del ser docente que se escapa. Respecto a la transmisión, alguien me dijo que vino a escuchar eso, con lo cual me dio un poquito de miedo, pero bueno, ¿no? Recuperar la categoría transmisión, que es una categoría complicada, vilipendiada, trabajada en educación, y ahí trabajamos mucho con el concepto, la teoría de Regis Debray. Regis Debray es un especialista en comunicación, francés, anduvo con el Che Guevara en la década del 60 por acá, por América Latina, y Debray, en un libro ya tiene unos años, que se llama Transmitir, plantea una idea que me parece muy rica. Lo que dice Debray es que, bueno, hoy supuestamente vivimos en el mundo de la información, ¿sí? Acá estamos filmando, estamos todos con un celular, en el mundo, digamos, la idea de la sociedad de la información, cada día, ¿no? Pasa algo en el mundo, inmediatamente nos enteramos todos, llega la información, estamos en clase con el celular. Y Debray dice, bueno, la información es la operación que pone en contacto a los vivos con los vivos. Yo con un toquecito puedo estar en contacto con todo lo que está pasando en el globo. Inmediatamente me entero enseguida, ¿no? Pero Debray dice, y acá me parece bien interesante, que además de la información, la condición humana es la condición de la transmisión. La transmisión es la operación que no es que pone contactos a los vivos con los vivos, esa es la información, sino que pone contactos a los vivos con los muertos. Si quieren le bajamos el precio a los vivos, a los que están con los que no están. ¿Sí? Con los que están alejados. Digamos, bajemos el tono de patos trágico de los muertos, si quieren, ¿no? No solo es eso, ¿no? Con el peso que tiene. Entonces, y dice hermosamente Debray que transmitir es la condición humana. El único ser que puede transmitir somos los humanos, es nuestra condición humana, ¿no? Dice hermosamente Debray. El hombre y la mujer, agregaríamos hoy, ¿no? Debray es un francés de la década del 70 y son un poquito con estas cuestiones, los humanos y las humanas somos la única especie que podemos repetir una experiencia realizada por nuestros abuelos y ser modificada por ellos. ¿Sí? Somos la única, ninguna otra especie tiene esto. La condición humana es la condición de la transmisión. Es la posibilidad de conectarnos con los que no están y modificar nuestras cuestiones. Bueno, ahí va la cuestión educativa, ¿no? La idea de la transmisión. Ahora, ¿por qué durante mucho tiempo? ¿Por qué una cantidad de interesantes pedagogos cuestionaron la idea de transmisión? ¿Por qué una larga lista de pedagogos que reconocemos que estaban en contra de la transmisión? Porque también convivíamos con una concepción de transmisión
muy tradicional que presuponía que hubo un momento histórico en el cual la transmisión estaba bárbara y que los jóvenes se sentaban muy educadamente alrededor del fuego, de la hoguera, de la aldea, a escuchar cómo los ancianos les transmitían sus saberes. Esto es mentira, no pasó nunca. Digamos, jamás pasó esto. No hay inmediatamente, ustedes son de filosofía, ya Sócrates se quejaba de lo irrespetuoso que eran los jóvenes en el siglo V a.C. Y no les cuento en historia de educación, vamos a encontrarte, digamos, ¿sí? Y además siempre el discurso es el mismo. Es increíble cómo ha avanzado esto. Ya deberíamos estar, no sé, qué ser, ¿no? Digamos, siempre es impresionante, ¿no? ¿Por qué? No hubo una época de oro de la transmisión. Mentira, la transmisión siempre fue muy complicada, siempre fue difícil, fue una operación complicada, porque tiene que ver con los vínculos generacionales, que es el tema a trabajar. La educación como la idea de alojar al nuevo, al joven, al que llega, al niño, al cachorro humano. Y es un vínculo por definición complicado, ¿no? Cuando uno transmite, cuando los adultos, yo qué quiero, estoy haciendo acá este acto de transmisión, quiero que ustedes salgan y hayan entendido, repitan lo que yo dije, y ustedes van a hacer otra cosa con lo que yo dije. Y cuando uno transmite, tiene esta experiencia medio Frankenstein, diría Merie, de tratar que el otro, ¿cuándo funcionó? Cuando el otro me entendió perfectamente. Entonces, cuando el otro hizo lo que yo quise que hiciera. Bueno, no es así, no funciona así. No, nos molesta todos los días. ¿Cómo? Yo no dije esto. ¿Cómo entendió esto? Si yo lo expliqué tan clarito, además. No había duda que lo que yo estaba diciendo era esto. Bueno, no sé. Pero tiene que ver con estas cosas generacionales, ¿no? Cada generación tiende a pensar que su experiencia es la correcta. No sé si la palabra correcta es la correcta casualmente. Pero es de donde piensa, ¿no? Uno tuvo una experiencia de vida que desde donde miran la realidad. Yo les contaba... Yo coordino el espacio de memoria de la Escuela Mariano Acosta, hacemos las visitas por la escuela, son bienvenidos cuando quieran, ¿no? Y nos pasa mucho una experiencia que siempre contamos, que es muy interesante, que es la escuela está pintada ahora de amarillo. ¿Por qué está pintada de amarillo? Cortázar, ¿no? Uno de los alumnos más famosos la recuerda como la enorme caja de zapatos amarilla en un cuento. ¿Por qué está pintada de amarillo? Porque cuando se nombró Monumento Histórico Nacional en el 2010, si yo no me acuerdo mal, se hizo un estudio arqueológico, sacaron la pintura, ¿no? Y encontraron que el edificio original de 1890, entonces se pintó con el mismo color que entonces. ¿Qué nos pasa? Vienen los egresados de la década del 60 y del 70 y nos dicen, no, esto está mal, la escuela no es así, la escuela era blanca. Y por más que ¿por qué la escuela era blanca? Porque cuando ellos vinieron la escuela estaba pintada de ese color. Y por más que les expliquemos, no, mirá, está amarillo porque cuando se fundó la escuela y vinieron los arqueólogos de arquitectura, hicieron bla, 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 la escuela es blanca. ¿Sí? Y acá es un buen ejemplo generacional, ¿me entienden? Donde toda generación indefectiblemente no puede dejar de evaluar la realidad si no es desde su experiencia. Y esto es lo que hace ruido en la transmisión. Porque es un vínculo complicado de las generaciones, ¿no? Los jóvenes ahora, pero de todas maneras que tenemos que afrontarlo. Que uno puede ver que muchas veces lo que hizo la generación adulta fue correrse de ese lugar complicado. Maten al maestro, hay una reminiscencia ahí, ¿no? Casi freudiana. Bueno, sí, hay que matar al... entiendo cómo lo dicen y es complicado, pero hay algo hay que destronar a este sujeto para que esto funcione. Y es complicado bancar que te destronen. ¿Sí? Pero hay algo ahí de recuperar la transmisión, de cómo poner, ¿me entienden?, a disposición de los que van a venir lo que ya estaba. ¿Sí? Esta cosa de transmisión, operación complicada, difícil, imperfecta, molesta, donde nadie la pasa bien, donde, se abre la cuestión al autoritarismo. Generalmente en pedagogía muchos pedagogos piensan la transmisión muy asociada al problema de la autoridad. Es muy difícil pensar la idea de la transmisión sin la autoridad. Y los trabajos interesantes, pienso en pedagogos como Silvia Serra, como Estanislao Antelo, ¿no? Tradicionalmente tendemos a asociar autoridad a autoritarismo, en parte por nuestra historia. ¿Sí? Y bueno, inmediatamente se aparece Durkheim, ¿no? Y la operación por la cual las generaciones adultas, ¿no? Pero hay toda otra línea, que tal vez venga un poquito más de la mano del psicoanálisis, que empieza autoridad asociada a autorización. ¿Sí? No tanto a imposición, sino a autorizar, a habilitar, a ampliar, ¿me entienden? Y ahí hay como temas interesantes, lo que uno puede ver, solo un comentario antes de avanzar con cultura, estos movimientos que se dan, ¿no? Lo que trabajamos en algún lado como, supongamos que ustedes son, la mayoría van a ser profesores de filosofía, de pedagogía y otras cuestiones, y hacemos una investigación donde hablamos con una cantidad de compañeros, de colegas, y le preguntamos, bueno, ¿qué lo autoriza a usted a enseñar tal cosa? Usted va a enseñar tal tema. ¿Usted
¿Por qué está autorizado? ¿Por qué se siente autorizado? Autorizada a enseñar esto, a pararse entre 30 adolescentes, 30 personas, a hablarle de esto. ¿Qué es lo que lo autoriza? Las primeras que voy a encontrar respuestas, ¿por qué enseña? O sea, la pregunta es ¿por qué enseña lo que enseña? ¿Sí? ¿Usted cómo se siente autorizado a enseñar lo que enseña? Unas primeras respuestas que voy a encontrar vendrían por lo que voy a llamar, lo enseño porque está en el programa, porque está en el currículum, porque está en los NAP, ¿sí? Que lo voy a llamar la autorización estatal. Lo enseño porque el Estado me dice que lo tengo que enseñar. ¿Sí? ¿Me siguen? Otra respuesta que voy a encontrar, puede ser la misma persona, no es clasificatorio. Lo enseño porque los que saben dicen que es lo que hay que enseñar. Lo voy a llamar la autorización académica. Yo enseño esto porque los que saben dicen que voy a enseñar. Y otra, por ahí, lo enseño porque mi religión, mi dogma, dice que hay que enseñarlo. La autorización dogmática. Muchas veces Estado, academia e iglesia se pelean, a veces coinciden. ¿Sí? Piensen en la ESI. ¿Sí? Como la ESI, bueno, como los que estamos a favor de la ESI nos planteamos es ¿por qué hay que enseñarlo? Porque lo dice la ley. ¿Sí? Bueno, y la academia y los que saben por dominar, pero son autorizaciones, si quieren, de larga data, que yo les voy a llamar autorizaciones a oferta, ¿no? Yo te autorizo porque hay una autoridad superior, Estado, iglesias, academia, que, insisto, se pelean entre sí, que me autoriza a enseñar esto. Lo que uno empieza a ver es que junto con las autorizaciones a oferta empiezan a aparecer otro tipo de autorizaciones, ¿sí? Que está bueno por un lado y están complicadas por otro. Profesor, ¿usted por qué enseña lo que enseña? Yo enseño lo que enseño porque responde a los intereses de mis alumnos, porque responde a sus saberes previos, responde a su nivel evolutivo, ¿sí? Responde porque les interesa. Ya la autorización es una autorización psicológica. ¿Sí? Yo enseño esto porque el que lo va a aprender lo quiere aprender. ¿Sí? Ya cambié la idea, ¿no? Uno camina a veces sala de profesores y uno ve en las charlas de sala de profesores, cuando empiezan a hablar de cómo hacer bien la tarea, cómo se comenta, ¿no? El de química con el de historia, cheque, o sea, ¿no? Cuando se habla del orgullo de la profesión, el verbo que uno escucha es enganchar. ¿Sí? Un buen profesor es alguien que engancha alumnos. Yo a cuarto, quinta no lo engancho con nada. Yo lo enganché con hay una idea donde la definición de la tarea es enganchar. Y enganchar tiene que, por esto, ver cómo trato de lograr, ¿sí? Los engancho, cómo respondo a lo que quieren, que está bárbaro, estoy teniendo en cuenta los sujetos, ¿sí? Pero hay una idea ahí, ¿me entienden? Hay una cuestión psicológica. Responde a sus intereses, la palabra intereses, ¿no? Esta idea que inmediatamente uno tiene que estar buscando cosas. Hay una definición que lo que enseñas o tiene que ser interesante o tiene que ser divertido. Perdón, ¿tiene que servir ya? ¿Me tenés que demostrar para qué me sirve? ¿O tiene que ser divertido? Es muy difícil. No, lo que te voy a enseñar es muy complicado, es difícil y no sé si te va a servir. Fuiste mal, largaste mal. ¿Sí? Digamos, eran como esta pregunta, ¿no? Temida de ¿esto para qué me sirve? ¿No? Era una, no sé, a mí mi respuesta es no tengo la menor idea para qué te sirve. No sé, no te puedo contestar ahora, ¿no? Pero, ¿me entienden? Esta es, digamos, otra forma de autorización que encuentro nueva. ¿Usted por qué enseña lo que enseña, profesor? Y porque está en el proyecto institucional. Sí, porque nos pusimos de acuerdo correctamente y decidimos este proyecto institucional. Ahí también tengo una autorización, ¿me entienden? Una cuestión de transmisión a oferta. Yo voy a enseñar, un buen docente no es el que viene y le dice al alumno, yo tengo algo bueno que enseñarte y no me importa tu opinión. El buen docente es aquel que simplemente está satisfaciendo una demanda preexistente de o el sujeto concreto, el interés, el gusto, me sirve, los saberes previos del alumno, etc. Los intereses de la comunidad, está en el proyecto institucional, nos juntamos, debatimos y planteamos qué. O, esto juega más a nivel de a veces escuelas privadas, porque los padres quieren que les enseñemos. ¿Sí? ¿Usted por qué enseña prevención de la organización? Porque hubo una demanda de los padres, o sea, hay una cuestión donde también las familias empiezan a aparecer como los demandantes de esta cuestión. Digo, en estas segundas formas de autorización y de transmisión que encuentro ahora, tan bárbaras porque empiezan a aparecer los sujetos concretos, pero también tienen ciertos riesgos, ¿no? Limitar esta idea de, bueno, ¿no? Yo lo planteo a la gente de letras, bueno, ¿cómo habría que decidir cuáles son los 10 libros? Vamos a hacerla bien, ¿sí? ¿Cuáles son los 10 libros que todo pibe al terminar la escuela secundaria argentina tiene que haber leído? ¿Sí? No, bien, entonces, bueno, nos matamos, pero bueno, es mejor
¿Lo mejor es que cada escuela decida qué le da a leer a los pibes? ¿O lo mejor es que, bueno, que nos pongamos de acuerdo que todos van a leer estos 10 libros? 10 libros que sabemos que son arbitrarios, que excluyen, pero que son los 10 que vamos a compartir. ¿O nos parece mejor que, bueno, cada institución, cada grupo le elija qué leer? ¿Sí? Todo argentino al salir de la escuela tiene que haber leído al Facundo o no. ¿Tiene que haber leído a Borges o no? ¿Tiene que haber leído el Eternauta o no? Bueno, muchas respuestas es, bueno, vamos a, ¿no? Bueno, lo va a decidir la comunidad. Bueno, muy bien, ¿vos qué pensás? Ah, no, ¿no? Pero se mueve por ahí. Y la última, y para empezar, la idea de cultura. ¿Sí? Decía, trabajador de la transmisión de la cultura, ¿no? Esta idea es que es con el objeto, con qué se arma. Y a mí me gusta una definición de un antropólogo francés, cuyo apellido se me escapó, que dice muy rápidamente, ¿qué es la cultura? Aquello que los humanos hacemos con la naturaleza. Ese plus que los humanos le ponemos a lo natural. Nos es dado, cuando llegamos acá, nos es dado el mundo natural, la naturaleza, ¿y qué es la cultura? Aquello que hacemos con eso. La transformamos, le ponemos algo, el significado, hacemos eso que no está, ese plus que le agregamos a la naturaleza. Me parece que es una definición rápida, sencilla, interesante para pensar el mundo cultural. Ahora, en esa definición del mundo cultural, está complicado enseñarlo todo. Está muy complicado pasarlo todo eso. Entonces, indefectiblemente, esta idea de cultura tiene que ver con un cierto recorte. Digamos, ¿cuál es la parte de la cultura que vamos a enseñar? ¿No? Esta vieja frase de, con lo que aprende un alumno, se escribe un libro, con lo que no aprende una biblioteca. ¿Sí? Indefectiblemente, cuando vamos a enseñar de la biblioteca, vamos a enseñar un libro. No podemos enseñarlo todo, no es posible esta idea, ¿no? Y tenemos que decirlo, hoy en la escuela aparece, ¿vieron? Algunos plantean, ¿no? Como cada vez que aparece un problema que no tiene que solucionar la escuela. ¿No? Siempre tiene que ocuparse de tránsito, drogadicciones y que está muy bien, pero después no pregunten por qué las evaluaciones de calidad, las espantosas, dan mal, porque no hay tiempo. Si tengo que hacer todos los proyectos que tengo que hacer y mucho tiempo para dar los contenidos específicos no me queda. Pero, esto sí para cerrar, recuperar una idea interesante que se está debatiendo mucho de esta idea que planteaba de la cultura común. ¿Sí? Tradicionalmente, el sistema educativo argentino, el querido, la Escuela Pública Argentina, tuvo una idea de una cuestión paradójica, prometió y efectivizó una importante inclusión social. El sistema educativo argentino fue y sigue siendo un importante motor de ascenso social. ¿Sí? 25, probablemente hasta las biografías de ustedes den cuenta de esto, a cambio de una homogeneización cultural. ¿No? Había una promesa que si aceptas estas pautas culturales, te va a ir mejor, te vas a ir de este mundo mejor que viniste. ¿Sí? Esto, la historia de la educación, piensen en las peleas, por ejemplo, de las culturas excluidas por acceder al sistema, la idea del ascenso social, pero esto funcionó. Pero tradicionalmente lo que hubo fue lo que llamaríamos una idea del modelo homogeneizador, que hemos criticado mucho, que hemos debatido, que conocemos todos los problemas, los límites, etc. Pero me parece que muchas veces esta cuestión, la respuesta fue la diversidad. Yo hay una anécdota que cuento siempre, que me gusta mucho analizar con alumnos, que es, hace ya muchos años, maestra, 5º grado, Ciudad de Buenos Aires, escuela pública, enseñaba descripción de personajes a sus alumnos y les proponía que describieran, les daba 3 propuestas, San Martín, Shakira o el Che Guevara. ¿Sí? Una experiencia concreta, ¿no? Que uno plantea, bueno, a ver, ¿qué hay acá atrás? Bueno, uno diría, bueno, el modelo, ¿qué tiene de interesante esta idea? ¿Qué está buena? Porque uno dice, bueno, ¿qué le llevaba a esta compañera a pensar que lo que estaba proponiendo era correcto? Y probablemente lo era, no estoy diciendo que estaba mal. Tradicionalmente, creo que es la propuesta escolar, San Martín. Describía a San Martín, ¿sí? Y si su nombre viene inmediatamente a mi mente cuando lo nombran, los Andes, ¿no? Bueno, cuando esta compañera suma a Shakira y suma al Che Guevara, abre el universo cultural de la escuela, ¿sí? Está convocando a la cultura pop con Shakira, está convocando a una mujer, ya sé que no es Juana Zurduy, digo, pero en algún lado, está convocando a formas culturales que no tenían presencia en la escuela más dura. Al Che Guevara ni que decirlo. Sí, está otra cuestión distinta, otras culturas. Bueno, perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema que hay acá atrás? Que aparecen en el mismo lugar como cosas que se eligen.
¿Sí? Es como uno va a la góndola del supermercado y tiene Shakira, Che Guevara y San Martín. Digo, insisto, que la escuela haya abierto está bárbaro, está buenísimo. ¿Sí? La larga lucha por esta entrada de estas cuestiones. ¿Cuál es la cuestión? Que entran en clave de consumo. ¿Sí? En algún lado uno ve después cómo aparece una escuela, un movimiento, yo les contaba de la autorización, otro movimiento que uno ve, es como se ha pasado de una escuela de masas, ¿no? Las masas vienen a la escuela y deben ser homogeneizadas culturalmente, a una escuela de nichos, ¿sí? Donde en realidad la idea es que la buena educación es la que responde a las demandas de cada uno de los nichos, y esa categoría la tomo de, no de maten al maestro, sino la tomo del marketing, a distintos nichos que... Bueno, entonces, acá estaba esta idea de esta profesora. Bueno, entonces, los buenos alumnos elegirán San Martín, las nenas elegirán Shakira, los de barba al Che Guevara, y están todos contentos. ¿Sí? Entonces, ahí me parece que la revisión que hay que hacer es, cuando salimos del homogéneo y cuestionamos lo homogéneo y estuvo muy bien, pueden aparecer estas cosas que les cuento, que hay una buena ganancia, pero hay una buena pérdida. ¿Cuál es la cuestión? Y solo para empezar a cerrar, la respuesta del modelo homogéneo de la escuela pública argentina da una respuesta al problema de la cultura común, ¿sí? Que me parece a mí que es lo que hay que volver a pensar, ¿no? La idea de lo común, la condición humana, en que durante mucho tiempo hemos recuperado y seguimos recuperando la cuestión de la diversidad y la diferencia. No voy a dejar de plantear esto, pero me parece que también tenemos que volver a pensar la problemática de la igualdad. ¿En qué somos iguales? Además, somos diferentes y diversos. ¿En qué somos iguales? ¿No? Muchas veces se pierde. Todorov dice hermosamente en algún texto que muchas veces que en nuestras sociedades toda diferencia, toda diversidad se basa en una desigualdad. Y que muchas veces solo hablar de diferencia y diversidad es no hablar de desigualdades. Que si dejamos de pensar el tema de la desigualdad, la cosa no funciona. Entonces, volver a pensar, junto con la diversidad y la diferencia, la igualdad. ¿En qué somos iguales? Volver a pensar, casi al comienzo vuelvo, la condición humana. Volver a plantearnos, ¿me entienden?, en qué somos humanos, más allá de nuestros orígenes culturales, nuestras elecciones sexuales, nuestra forma de vida, en qué nos igualamos, en qué somos iguales. Y ahí la escuela tiene un lugar importante, ahí tiene la cultura común, que es lo que todos tienen que aprender indefectiblemente de todas sus diferencias, que van a ser respetadas, que vamos a intentar que tengan un lugar, pero que no puede por eso perder el lugar de la igualdad. O sea, la respuesta ilustrada, precisa en un pueblo tonto, dominado, manejado, y no nos quiere porque nosotros vendríamos a iluminarlos, liberarlos, explicarlos, ¿no? Una mirada del docente que viene a explicarle al mundo, a los alumnos, la realidad. Pero Felgueras da un paso más allá, que a mí me parece más interesante. Dice que en realidad no es por eso, ¿no? Y dice, en algún lado, es por un problema un poco más ético. Y ahí da una de las más hermosas definiciones de docente que yo conozco. Felgueras dice, un maestro es alguien que decidió pasar la vida encendiendo en otros la chispa que encendieron en él cuando niños. Devolver el bien recibido multiplicándolo. Ser docente, uno decidió, a mí me enseñaron algo y yo lo voy a repartir. ¿Sí? Daniel Abanté lo define en algún lado, un docente es alguien que tiene algo para enseñar y lo enseña, no puede no enseñarlo. Es una definición que parece muy tonta, si uno lo piensa, tiene algo de mantra. Es eso, ser docente es, yo tengo algo para enseñar y no puedo no enseñarlo. No me lo puedo quedar yo. A mí me lo dieron para que lo reparta, para que haga el milagro de los panes y los peces. A mí me lo dieron para repartir. Y esto, dice Felgueras, es lo que no soportan los ricos del mundo. No pueden entender una ética de la generosidad. No pueden entender una ética de devolución. Acostumbrados a quedarse con todo, no pueden entender y les molesta muchísimo que nosotros decidamos repartir. Por eso nos persiguen. Muchas, pero muchas gracias por la invitación.